Si pensamos en fisiología en el ambiente del paciente crítico, nos encontramos con un término que todos los días hablamos, que es la presión venosa central, que durante muchísimos años se utilizó para el monitoreo del volumen sanguíneo venoso central y realmente se ha demostrado que no es útil para valorarlo. Un paciente puede tener una PVC de 20 milímetros de mercurio y aún tener un llenado reducido del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en el caso, y responde a una carga de fluidos, en el caso de que el paciente tenga un infarto agudo de miocardio del VD. Valores de PVC pueden usarse para predecir la inestabilidad hemodinámica en respuesta al aumento de la PIB. Esto hay algunos autores que han trabajado mucho en este tema, que demostraron que en pacientes con distrés y una PVC menor de 10 milímetros de mercurio, invariablemente cae el gasto cardíaco cuando se aumenta la PIB. Mientras cuando la PVC es mayor de 10, ya los resultados son inciertos. Es decir que PVC baja, tengan cuidado cuando le pongan la PIB. Eso es un poco el mensaje. Cambios en la PVC durante la ventilación espontánea son muy útiles para evaluar la capacidad de respuesta a una carga de volumen por parte del ventrículo derecho. A ver cómo hace el ventrículo derecho con esa carga de fluidos. El retorno venoso aumenta normalmente en la fase inspiratoria, inducido por la reducción de la presión intratorácica y un aumento de la presión intraabdominal. Si el rendimiento ventricular del ventrículo derecho es correcto, puede transferir ese bolo transitorio a la circulación pulmonar. Es decir, por lo tanto, la PVC sigue la misma tendencia que la presión intratorácica, disminuyendo con cada esfuerzo inspiratorio espontáneo. Magder es un intensivista que durante toda una vida trabaja y estudia y publica sobre fisiología y fisiopatología, y uno de los trabajos, él utilizaron una reducción inspiratoria de la presión venosa central mayor a 1 milímetro de mercurio, con una reducción de la presión intratorácica mayor de 2 milímetros de mercurio, como prueba para predecir una respuesta a una carga de fluidos. Los pacientes cuya PVC disminuyó eran precarga dependientes, mientras que aquellos pacientes cuya PVC no disminuyó no había aumentado el gasto cardíaco en respuesta a un desafío con fluidos. El hecho de que un paciente pueda aumentar su gasto cardíaco en respuesta a un desafío de fluido no significa que el paciente deba tener un aumento del gasto cardíaco. Muchas veces no es necesario. Con respecto a la presión arterial, mucho se ha escrito y cada vez entendemos más de la presión arterial. Las variaciones en la presión arterial comúnmente observadas durante la ventilación con presión positiva se han analizado como una medida de la capacidad de respuesta a una carga de fluido, es decir, que el paciente esté en la curva de precarga dependiente. Los cambios producidos por la ventilación a presión positiva, tanto en la presión arterial sistólica utilizada para describir el pulso paradójico, o la presión de pulso arterial, pueden predecir en qué pacientes aumentará el gasto cardíaco en respuesta a una carga de fluidos y en qué pacientes no. La estimación del volumen sistólico del ventrículo izquierdo a partir del perfil de la curva de la presión arterial es un proceso referido como el análisis del contorno del pulso arterial. De hecho, hay un montón de equipos que lo hacen. Debido a que los únicos determinantes de la presión arterial son el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y la compliance, resistencia e inercia del árbol arterial y la sangre, podemos decir que si los componentes arteriales son constantes, los cambios en la curva de la presión de pulso pudieran reflejar proporcionalmente cambios en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Es decir, una maravilla, ¿verdad?, como teoría. Pero claro, entonces se decía que las variaciones del volumen sistólico pueden ser utilizadas para determinar la capacidad de respuesta a una carga de fluido. Pero hay que tener precaución.
porque el tono vascular no es estable y mucho menos en un paciente crítico, cambia rápidamente. Entonces, en un paciente en shock, el análisis del contorno de la curva del pulso arterial tiene ya ahí algunas deficiencias o limitaciones. Y además, para que realmente sea útil, para que realmente sea fehaciente sus valores, se acerque más a la realidad, debemos de usar elevados volúmenes corrientes y tiene que ser en ausencia de arritmias cardíacas. Por lo tanto, como ustedes ven, dos cosas que utilizamos a diario tienen sus limitaciones. Nadie está diciendo de no usarlas, pero sí, cuando yo la uso, tengo que saber muy bien cuáles son sus limitaciones para decir, bueno, este es el margen que tengo de maniobra. Y no creer que 100% que la información recibida es A es igual a B, no es A igual a B. Por lo tanto, hay que seguir estudiando y perseverando en el esfuerzo. Hasta la próxima.